En los videos anteriores hablamos en detalle sobre la historia de quienes habitaron la tierra antes de Adán, la historia de Satanás, y cómo vivió Caín después de su fuga a Yemen con su esposa. Si no viste los episodios, encontrarás los videos en la descripción del video, para que puedas entender la historia y no perderte ningún detalle. Hay información muy importante al final del video, sin la cual no podrás entender la historia de la humanidad en los próximos videos e historias. ¿Cómo comenzó la idolatría en la tierra? Antes de comenzar, déjame decirte la pregunta del episodio. ¿A dónde huyó Caín después de matar a su hermano Abel? Escríbeme la respuesta en los comentarios, y si no lo sabes, escríbeme quiero la respuesta a la pregunta y te responderé. 5 hombres de entre los hijos de Adán se llaman Wad, Sua, Yagud, Yauk y Nizr. Eran hombres justos de los hijos de Adán, y tenían seguidores que seguían su ejemplo. Cuando estos hombres justas murieron, estos seguidores los lloraron mucho, y aquí Satanás aprovechó esta oportunidad y susurró a la gente que les hiciera estatuas en memoria de ellos. Pasaron los años tras años, y los que hacían aquellas estatuas morían, y vino su descendencia. Entonces Satanás los engañó y les mintió, diciendo que aquellas estatuas eran sus dioses, y sus antepasados las adoraban para hacer caer lluvia del cielo. Así que los adoraron, y la incredulidad se extendió entre ellos. Entonces Dios les envió un hombre de entre ellos. Noé, la paz sea con él, fue enviado y lo eligieron desde su creación para ser profeta y mensajero. ¿Conoces la diferencia entre un profeta y un mensajero? La diferencia entre el profeta y el mensajero es que el mensajero fue enviado por Dios con un mensaje y una nueva ley, mientras que el profeta es aquel a quien la revelación de Dios descendió para llamar a la adoración de Dios, de acuerdo con uno de los métodos o leyes que Dios reveló a sus mensajeros antes, como lo hicieron los hijos de Adán, Shet y Enush, después de la muerte de Adán. Incluso el profeta Idris, quienes llamaban a los humanos a adorar a Dios, de acuerdo con la misma ley que Adán, como mencionamos en los episodios anteriores. En cuanto a Noé, él fue el primer mensajero para la humanidad después de Adán. Dios lo envió con una nueva ley, después de que los humanos se olvidaron por completo de adorar a Dios, y comenzaron a adorar a los ídolos. Dios lo inspiró a llamar a su pueblo a adorar a Dios, después de que apareció entre ellos el extravío y la negación de Dios. Y Noé continuó para llamar a su pueblo a adorar a Dios y a abandonar el culto a los ídolos. Les dijo: «Pueblo mío, no tenéis otro Dios que Él. Temo por vosotros el tormento de un gran día». Solo los pobres y débiles respondieron a su llamado, pero los ricos y poderosos rechazaron su llamado, y uno de sus hijos, su nombre es Canaán, tampoco creyó en Dios y no creyó en Noé. Los infieles continuaron oponiéndose a Noé y le dijeron: «Te vemos como seres humanos como nosotros, y solo nuestros pobres te siguen, te vemos como un mentiroso». Noé no se desesperó por su falta de respuesta a él. Más bien, continuó llamándolos todos los días, aconsejándolos en secreto y en público, y explicándoles con gentileza y calma la verdad del llamado. Pero continuaron en su terquedad, arrogancia y tiranía. Continuaron discutiendo con él por mucho tiempo, y comenzaron a herirlo y a burlarse de él, y a luchar contra su llamado. Un día unos ricos fueron a Noé y le pidieron que expulsara a los pobres que creían en él, para que los ricos estuvieran satisfechos con él, se sentaran con él y creyeran en su llamado. Noé les dijo, queriendo decir: «No abandonaré a los que creyeron conmigo. Me siguieron y me creyeron el día que me negasteis. Si yo hiciera eso, sería de los malhechores, y temo a Dios, y no soy de los malhechores». Su gente se enojó y lo acusó de extravío. Noé les dijo: «No estoy extraviado, más bien soy un mensajero del Dios de los mundos. Les transmito los mensajes de mi Dios, les aconsejo y sé de Dios lo que no saben». Noé continuó llamando a su pueblo día tras día y año tras año, sin aumentar el número de creyentes. Cuando él se fue a algunos de ellos para llamarlos a adorar a Dios y les hablaba de creer en él, y ellos se tapaban los oídos con los dedos para no oír sus palabras e insistían en su negación, arrogantes en su terquedad. Este asunto continuó por mucho tiempo, hasta que los infieles le dijeron: «Oh Noé, has discutido con nosotros durante mucho tiempo. Si tienes razón, dile a tu Señor que nos traiga lo que nos prometiste si eres de los veraces». Y aquí quisieron decir que querían ver el castigo de Dios porque no creyeron lo que dijo Noé. Noé llamó a su pueblo en secreto y públicamente, y les ordenó buscar perdón, y les recordó que Dios perdona a quienes piden perdón,
Pero el pueblo de Noé respondió a su llamado con desobediencia e incredulidad, e insistiendo en su ingratitud y extravío. No solo eso, pero también lo amenazaron de muerte. Noé estaba triste porque su pueblo no respondía, e incluso desafiaron a Dios y pidieron castigo, pero él no desesperó de la misericordia de Dios, y mantuvo la esperanza de que creerían en Dios. Pasaron días y años sin ningún resultado, y Noé se volvió a su Señor, quejándose de la injusticia de su pueblo. Dios le reveló que ninguno de su pueblo creería excepto aquellos que habían creído. Aquí, Noé le pidió a Dios que no dejara a los incrédulos en esta tierra, porque si permanecían en la tierra, desviarían al resto de la humanidad del camino de la verdad y la guía. Entonces Dios respondió al llamado de su mensajero Noé y le ordenó construir un arca. Y aquí, Noé comenzó a hacer el arca trayendo madera, haciendo tablas con ella, luego colocando las tablas una al lado de la otra y sujetándolas con clavos. La gente pasaba junto a él, se burlaban de él y se burlaban de él por haber hecho el arca en tierra seca en el desierto. Dios le ordenó que llevara en el barco 2 parejas de cada ser viviente, un macho y una hembra, y esto fue con la ayuda de Dios para él. Un día llegó la señal, así que partió Noé con los creyentes, dejando a su esposa y a su hijo Canaán, quienes no creían en Dios. Cuando Noé y los creyentes con él llegaron al barco, encontraron a los animales alineados, cada tipo 2 pares esperándolo, y comenzó el gran diluvio. Entonces la tierra explotó con sus aguas y llovió del cielo. Entonces Noé y los que estaban con él se apresuraron y subieron al arca. El agua del cielo se mezcló con el agua de la tierra, y los incrédulos que desafiaron a Dios y a su mensajero se ahogaron. Y aquí el corazón de Noé se ablandó por su hijo y lo llamó: hijo mío, cabalga con nosotros y no estés con los incrédulos. Pero su hijo Canaán insistió en su incredulidad y terquedad, así que dijo: yo iré a una montaña que me protegerá de una inundación. Noé dijo: nada te protegerá hoy del castigo de Dios. Y Noé invocó a su Señor y dijo: mi hijo es de mi familia. Y Dios le dijo: él no es de tu familia, así que no me preguntes sobre lo que no tienes conocimiento. Entonces Noé regresó y se arrepintió ante Dios, y pidió perdón por este asunto. La relación de parentesco no intercede por quienes insisten en no creer en Dios. La esposa de Noé estaba ayudando a su pueblo contra su marido, acusándolo de locura, y ella no creía en su llamado. Esto equivalía a traicionar a su marido, y por lo tanto merecía el tormento de Dios. Se dijo que el diluvio duró 40 días, después de los cuales Dios ordenó a la tierra que tragara su agua, y Noé y los musulmanes que estaban con él sobrevivieron, y su barco atracó en el monte Al-Judi, una montaña en la ciudad de Mosul en Irak. Algunos dicen que el barco aterrizó en una montaña en Turquía. Luego Noé y sus compañeros creyentes descendieron del arca a la tierra para que la vida pudiera comenzar de nuevo. No quedó nada en la tierra en ese momento, excepto aquellos que sobrevivieron con Noé, en el arca. Por eso Noé fue llamado el segundo padre de la humanidad después de Adán. Pero el linaje de todo el pueblo que estaban con Noé fue cortado, por lo que no tuvieron hijos, excepto Noé y sus hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet. Así se establecieron imperios mundiales a partir de sus ciudades y civilizaciones que han sobrevivido hasta ahora de los 3 hijos fieles de Noé. Por lo tanto, Noé es llamado el segundo padre de la humanidad después de Adán. Todos los habitantes de la tierra en aquel tiempo eran creyentes unidos en un solo Dios. Aquí hablaremos de la información muy importante que dijimos que mencionaríamos al final del episodio, porque esta información es muy importante para entender la historia humana después del gran diluvio en los próximos episodios. Así que presten atención conmigo. Sem, el hijo de Noé, vivió en la tierra oriental de lo que hoy es Yemen, y fue la primera ciudad construida en la tierra después del gran diluvio. Entonces se la llamó la primera ciudad de Sem, en honor a Sem, el hijo de Noé. También se la llamaba Sanaa, que significa ciudad fortificada. Los descendientes de Sem fueron los árabes, persas y romanos, por lo que Sem es el padre de los árabes, persas y romanos. De los descendientes de Sem surgieron civilizaciones antiguas como los arameos y los asirios, y el linaje de los hijos de Israel se remonta a Sem, hijo de Noé. Por eso se llaman raza semítica, y son primos de los árabes. Hablaremos de esto en detalle en futuros episodios. Y Cam, el hijo de Noé, habitaba tierras africanas, y sus descendientes son los coptos negros y bereberes, y a él se le atribuyen todos los africanos, y de él también descendía la civilización sudanesa,
conocida como Bush-Nubio de sus hijos Nimrod, y Nimrod fue el primer tirano en la tierra, y hablaremos de él en un video aparte, pero justo a tiempo. También de los descendientes de Cam son los egipcios, y ciertamente la civilización egipcia, ya que a él se le conoce como el padre de los egipcios, y de sus descendientes también vinieron los libios, y también de sus descendientes el pueblo Amasic y los apóstoles, y sus descendientes habitaron el Levante, que ahora se llama Siria, Jordania y Palestina. En cuanto a Jafet, hijo de Noé, habitó la tierra occidental, y entre sus descendientes estaban los turcos, los Sacalibs, Gog y Magog y los europeos, así como los tártaros y mongoles, cuyo linaje se remonta a Jafet, hijo de Noé. Jafet tuvo muchos hijos, y de sus descendientes surgieron razas que se asentaron en el este, el oeste y el norte de la tierra. Así, el episodio de hoy ha terminado. Estonia se estrenará la próxima semana con un nuevo video. No olvides darle me gusta al video, si te gusta. Y si no te gusta, escríbeme el motivo en los comentarios. Y recuerda que este no es un video religioso, sino un video histórico real sobre la historia de la humanidad. Y siempre puedes investigar para estar convencido de la verdad. Adiós, amigos.